tal? Muy buenas noches. Bienvenido a la revisión de noticias en Senado Noticias, edición central. Estamos en vivo y en directo. Cuando son las 20 horas con un minuto, los invito a revisar todas las informaciones que han marcado la jornada. Estos son los titulares. Mesa del Senado pide en cita con ministro del Interior que nueva constitución sea la base del acuerdo nacional para reformar instituciones. Se dialogó además de agilizar el trámite legislativo. Sala del Senado conoció la cuenta pública y el estado financiero de TVN. Legisladores hacen ver los desafíos que enfrenta el nuevo directorio. La Comisión de Trabajo aprueba proyecto que establece jornada parcial alternativa para estudiantes trabajadores. Y lo veíamos en los titulares de hoy. Una sala de sesiones que estuvo marcada por diferentes proyectos de ley, una sesión especial que se abordó la cuenta pública del estado financiero de Televisión Nacional de Chile, pero también una sala de sesión ordinaria donde vieron diferentes proyectos de ley. Uno de ellos tiene relación con la imprescriptibilidad de los delitos sexuales contra menores. Le vamos a preguntar todos los detalles a nuestro periodista Cristian Reyes sobre la jornada. Cristian, ¿cómo estás? Ya te vemos, buenas noches. ¿Cómo te va, Betsabe? Muy buenas noches. Saludos a todos quienes nos ven hasta ahora. Te propongo que vayamos, como tú bien decías, en orden cronológico, porque a eso del mediodía tuvo lugar por primera vez de parte hacia el Senado de la República, en orden a un compromiso inherente al proceso denominado como de capitalización paulatina de Televisión Nacional, la cuenta pública de TVN y sus autoridades en el Senado, presencia de autoridades de gobierno, de la Dirección de Presupuestos, aunque con la ausencia del ministro Felipe Larraín, algo que también recibió observaciones de parte de los senadores, pero básicamente, mientras Bruno Baranda, quien es el presidente del directorio de TVN, en presencia de otros miembros del directorio que encabeza, recalcó el esfuerzo por repuntar en cuanto a la gestión del canal estatal, los senadores reiteraron también a su vez puntos que ya habían sido mencionados en el debate por la capitalización, como por ejemplo el tema del rol social que cumple Televisión Nacional de Chile, la necesidad de descentralizar sus bases a nivel regional. Recordemos que el compromiso es que tenga una base de transmisiones en cada una de las capitales regionales del país. Y también desde la DIPRES, a su vez, se mencionó que esta inyección de recursos, mientras vemos precisamente imágenes de lo que ocurrió a eso del mediodía hoy, desde la DIPRES se mencionó que la inyección de los recursos es de modo paulatino, dado que hay ciertos déficits que arrastra el canal y que si se hiciera estas inyecciones de una sola vez, bueno, prácticamente se perdería porque al año siguiente nuevamente habría que tratar un tema de déficit, de ahí que esto vaya de la mano con los programas al respecto. Les propongo que revisemos en declaraciones al interior de la sala del Senado precisamente por este punto del senador Carlos Montes, con el tema del rol social del senador García Huidobro a propósito de la necesaria descentralización que necesita Televisión Nacional de Chile y de parte de Bruno Baranda desde el directorio en cuanto a los esfuerzos que se están haciendo y de la DIPRES, Rodrigo Cerda, el director de la Dirección de Presupuestos, a propósito de la inyección de recursos, incluso una bastante reciente. Se necesita un canal público con propósitos claros. Necesitamos que haya proyectos. Sabemos que este es un tema de debate, es un tema que requiere consenso, pero que requiere debate. Porque o si no estamos negando las realidades tan fuertes que ocurren por distintas partes del mundo y de Chile. Uno de los reclamos máximos que hicimos quienes representamos a regiones fue que en vez de avanzar han retrocedido. Me explico. En la región de O'Higgins no tienen cobertura en toda la región, y estamos al lado, y en otras tampoco. Y además, el noticiario de mediodía que existía ya no existe, por lo tanto queda solamente el de la noche. Y eso es una pésima señal de descentralización. Vamos mucho más allá de lo que la ley nos exige y no tenemos ninguna inquietud. Lo importante y lo sustantivo respecto de otras remuneraciones es comprender que somos una empresa en un mercado muy competitivo, que además está sujeta a normas de la Ley de Sociedad Anónima Abierta, a la supervisión de la Comisión para el Mercado Financiero, etcétera. En consecuencia, no es fácil. Entonces nosotros lo que hemos tratado de hacer con la empresa es ir teniendo una planificación en que la empresa paulatinamente va reduciendo sus déficits. Y en la medida en la que la empresa va cumpliendo esos planes, que fue lo que nos presentó, nosotros vamos haciendo capitalizaciones. Hicimos una capitalización en marzo pasado, pero acabamos de hacer esa fue por 2.500 millones de pesos, pero acabamos de hacer una segunda capitalización el 27 de mayo pasado, que fue por otros 2.500 millones.
Y pasamos de esa sesión especial que tuvo lugar entre a eso de del mediodía y las 2 de la tarde aproximadamente, para ir a la sesión ordinaria. Lo decía precisamente Betsabe a propósito de esta introducción, el tema de la imprescriptibilidad de delitos sexuales contra menores. Claro, porque esto ya se trató en el Senado, fue a la Cámara de Diputados, pero en la Cámara de Diputados recibió modificaciones. Esto a propósito de declarar imprescriptibles los delitos sexuales contra menores, y se le hizo básicamente 4 modificaciones. Quizás la más sustancial es aquella que tiene que ver con la temporalidad, dada que la Cámara de Diputados apeló a que las disposiciones de esta ley no tuvieran aplicación respecto de delitos perpetrados por adolescentes, y acota también lo dispuesto en la ley en cuanto a los derechos punibles cometidos desde la entrada en vigencia de la Convención de los Derechos del Niño. Llevado esto a palabras simples, estamos hablando de que la atemporalidad que tenía anteriormente en la Cámara de Diputados se establece que sea desde la Convención de los Derechos del Niño. Hablamos de septiembre del año 90 en adelante. Es algo que generó debate en la Cámara Contigua. El día de hoy en el Senado hizo lo propio. De hecho, el ministro Hernán Larraín, presente en la sala, dijo que estaba de acuerdo con la postura que había adoptado precisamente la Comisión de Constitución en orden a aprobar 2 modificaciones y rechazar 2, incluida esta de la temporalidad. Por ende, hubo criterio afín, podríamos decir, entre el Ejecutivo y el Senado, pero esto motiva, obviamente, también que se conforme una comisión mixta al respecto. Por eso mismo vamos a pasar a recordar algunas de las intervenciones, entre ellas las del senador Felipe Arboe, a propósito de esta diferencia que existe con la Cámara de Diputados en estos puntos, del ministro Hernán Larraín y también del senador Andrés Alamán. A pesar del esfuerzo que realizamos en esta materia, doy fe de ello, todos los miembros de las Comisiones Unidas de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento y de Especial de Infancia de este Senado, llegamos a la conclusión de que era más prudente y adecuado avanzar en la pronta aprobación de este proyecto y evitar controversias constitucionales y penales que retrasarían o impedirían su entrada en vigencia. Que el Ejecutivo comparte plenamente el criterio que ha sugerido el presidente de la Comisión respecto de cuál es aceptar y cuál es rechazar. Y subrayo particularmente esto, creo que la idea de ir a una comisión mixta para revisar este caso es esencial. Es deseable, es querible, uno lo comprende humanamente, pero uno tiene también que someterse al ordenamiento constitucional y a las reglas, no solamente nacionales, sino que internacionales que rigen esta materia, que son bastante claras. Que este Senado cautele el principio de la irretroactividad de la ley penal es uno de los aspectos más importantes que por lo menos hemos visto hasta ahora en esta legislatura. Hacer ver que estos puntos de vista se tuvieron en cuenta durante el largo estudio que hicimos y simplemente reafirmar que la irretroactividad de la ley penal es un principio que debe ser protegido y que debe ser mantenido a todo trance en nuestra institucionalidad. El tema constitucional por la retroactividad de la entrada en vigencia entonces de esta ley es sin duda el foco que va a tener dentro de las modificaciones la comisión mixta, cuyos integrantes van a ser designados seguramente ya el próximo martes. Hay intereses desde Constitución, desde Infancia por participar en esta instancia. Mencionar por último, Betsabe, otros hitos a destacar fueron la aprobación de esta posibilidad que recordemos, comentamos en horas de la mañana, para que las pymes puedan demandar en caso que se sientan perjudicadas principalmente por el tema de competencia desleal. También en el ámbito educacional, que se pueda terminar la relación laboral en el ámbito educacional, bien digo, sin perder el bono de incentivo al retiro, y el ingreso y paso a la Comisión de Constitución de una nueva propuesta en el caso de los senadores Bianchi y Cuenchumilla para el nombramiento de fiscales, ministros de la Corte Suprema. No tiene que ver relación con la del Ejecutivo, eso lo aclaramos, pero también seguramente es un tema que va a dejar que hablar. Por último, no se ha oficializado, esto en la sala al menos, pero se estaría confirmando una citación especial del Senado. Estamos hablando del miércoles 12, esto con el fin de los cambios curriculares y analizar también el carácter opcional que se ha dado a algunas asignaturas como artes, historia, educación física, entre otras, pero vamos a quedar atentos a todo ello, Betsabe, también mencionando, tú estuviste de hecho en esas pautas, también mencionar lo que viene más adelante en Senado Noticias el día de hoy, que es lo del estatuto laboral para estudiantes de la educación superior, que como bien vamos a ver más adelante, salió de la Comisión de Trabajo, pero el día de hoy pudo ser visto en sala, pero finalmente va a ser analizado el próximo martes. Así es, Cristian, te agradecemos por el trabajo de esta jornada y que nos hayas informado de todos los temas de la sala de sesiones. También a usted le informamos que puede saber más detalles en senado.cl. Gracias, Cristian, buenas noches. Muy buenas noches. Cambiemos de tema. Hoy la mesa del Senado se reunió con el ministro del Interior, Andrés Chadwick, para abordar este llamado que hizo el presidente Sebastián Piñera en la pasada cuenta pública del Acuerdo Nacional para fortalecer a las instituciones basado en una reforma.
El senador Jaime Quintana, presidente de esta corporación, con el vicepresidente, el senador Alfonso de Urresti, plantearon varias dudas, entre ellas que la base de esta negociación sea analizar una nueva constitución. Además, se habló de agilizar también el trámite legislativo. Todos los detalles en la siguiente nota. Por más de hora y media se extendió la reunión de los ministros del Interior, Andrés Chadwick, y de la Sexpress, Gonzalo Blumer, que sostuvieron con el presidente del Senado, el senador Jaime Quintana, y su vicepresidente, el senador Alfonso de Urresti, en el marco del Acuerdo Nacional por las Instituciones convocado por el presidente Sebastián Piñera en la pasada cuenta pública. Tras la cita, el ministro del Interior enfatizó que existen dos ejes centrales que al Ejecutivo le interesa ahondar con la mesa del Senado y también en la Cámara de Diputados: proceso de tramitación legislativa y la integración del Congreso sobre el número de parlamentarios. Para los senadores, ante todo proceso de cambio, debe existir el diálogo para enfrentar la crisis de los distintos organismos. Uno es lo que dice relación con cómo agilizar y modernizar todos los procesos de tramitación legislativa, que es lo que llamamos un punto de modernización del Congreso, que ya se ha estado trabajando, pero incluso hay muchas ideas que se pueden todavía incorporar y que nos permitirían tener una mayor agilidad en la tramitación legislativa. Y otro tema es el que dice relación con la integración del Congreso sobre el número de parlamentarios. Esto tiene que ser respecto de un sinnúmero de instituciones. Creo que el Congreso no puede ser chivo expiatorio de una crisis institucional de confianza que es mucho más extendida y en la cual el Ejecutivo tiene una responsabilidad central. Buena parte de las crisis de confianza arrancan, no tiene su punto de origen en acciones del gobierno. Hemos estado hablando durante las últimas semanas de una crisis institucional a partir de lo que ocurrió con el nombramiento fallido de la ministra Dobra Luksi. Por lo tanto, hemos escuchado con atención el planteamiento del gobierno, la disposición de diálogo del Senado es óptima, pero un diálogo efectivamente para avanzar. Hablamos del Tribunal Constitucional, claramente aquí hay una anomalía en nuestro país en el funcionamiento. El Poder Judicial, que duda cabe, ayer escuchábamos anuncios en materia del Ministerio Público, que también hemos visto situaciones que son perfectibles, el Consejo de Defensa del Estado. Bueno, hay una serie de instituciones que dentro de la institucionalidad política, dentro de la institucionalidad de funcionamiento, son susceptibles de abordar, de estudiar. Y eso es lo que queremos trabajar como mesa, como parlamentarios de oposición, tenemos la mejor voluntad. Asimismo, la mesa del Senado aseguró que le solicitaron al titular del Interior que la nueva Constitución sea la base del acuerdo y del diálogo en este Acuerdo Nacional por la Modernización y Fortalecimiento de las Instituciones. Le hemos recordado al ministro del Interior que el próximo año se cumplen los 40 años de la Constitución del 80 y por lo tanto la pregunta es cómo el gobierno pretende celebrar dicho acontecimiento. Nosotros tenemos claro cómo lo vamos a hacer y es seguir impulsando una nueva Constitución. Nosotros hemos insistido en que gran parte de los problemas institucionales de este país, de bloqueos, de crisis, se resuelven con un nuevo pacto constitucional en que estemos todos representados. En cuanto al trabajo legislativo, el ministro del Interior recalcó que se busca mejorar las urgencias de los proyectos, el trámite en comisión mixta, entre otras áreas. Respecto al proyecto de reducción de parlamentarios, el ministro Chadwick dijo no tener una fecha definida para su presentación en espera de continuar con el diálogo en el Congreso. 20 horas con 14 minutos, cambiamos de tema, nos vamos al área de la educación porque la comisión respectiva sigue analizando el proyecto sobre admisión justa, uno de los proyectos que se encuentra aquí en el Senado. Pasemos a revisar los avances que ha tenido esta iniciativa legal. Dos proyectos que se trabajan paralelamente, uno en la Cámara de Diputados y otro en el Senado, pero que tienen el mismo propósito: modificar el actual sistema de selección escolar que gradualmente se ha ido implementando. Actualmente los estudiantes deben postular a través de un sitio web y de acuerdo a sus preferencias y vacantes se les asigna un establecimiento. El nuevo sistema que se propone a través del proyecto de admisión justa pretende introducir algunos cambios basados en prioridades, mérito y proyectos educativos. La Comisión de Educación del Senado este miércoles continuó con las audiencias en el marco de la tramitación del proyecto, que modifica las normas de admisión escolar para garantizar la libertad de enseñanza, vinculación de apoderados con los proyectos educativos y entregar prioridades en la admisión. Este proyecto aumenta la selectividad y le devuelve el poder al sostenedor
Reintroduce la selección a nivel básico, educación básica, y esto es importante porque era un acuerdo país. Introduce elementos de ineficacia en el uso de los recursos públicos, sin agregar, en nuestra opinión, a la libertad de enseñanza, y frena las políticas orientadas a reducir la segregación escolar. Creo que es positivo que se permitan proyectos educativos que se sostengan en algún criterio de selección distinto a los vigentes, incluida la selección académica, que sé que no es objeto de este proyecto, pero de todas maneras lo señalo. Porque la verdad es que no todos los criterios son discriminatorios. Es legítimo querer conformar una comunidad educativa acorde a cierta identidad o cierto proyecto, y eso también es parte de lo que es la libertad de enseñanza. La iniciativa establece nuevas prioridades para la incorporación de niños, niñas y adolescentes provenientes de la red Sename, aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes y hermanos no consanguíneos. Además, permite que los establecimientos puedan seleccionar el 30% de sus alumnos por proyectos educativos a través de un método de admisión propio. Este ha sido uno de los aspectos más controversiales de este proyecto. Quizás donde hay más diferencias respecto de que los colegios puedan tener la selección del 30% de su matrícula. En eso sí que hay opiniones como bien contrapuestas. Sí, yo espero que se vote luego porque el trabajo en particular va a ser bien intenso. Y yo creo que el punto más polémico de este proyecto que está en el Senado es el 30% de la posibilidad de seleccionar por proyecto educativo. Yo lo he dicho otras veces, creo que ese aspecto particularmente es un retroceso. Y además si uno lo agrega a los hermanos, podría llegar hasta incluso al 60%. Entonces eso nos parece que es fomentar la segregación y la posibilidad de selección de los establecimientos educacionales, más que la libertad de elegir de las familias. Aún no hay una fecha definida para que la Comisión de Educación y Cultura vote la idea de legislar, pero estiman podría ser durante el mes de junio, a la espera de lo que ocurra en la Cámara de Diputados con su par, el proyecto que establece un sistema de selección por mérito con inclusión en los establecimientos educacionales y de especialización temprana. Y se lo adelantábamos con el periodista Cristian Reyes. ¿Qué pasó con el proyecto sobre el estatuto para estudiantes que trabajan en una iniciativa legal que pasó por la sala durante esta tarde y que establece varias garantías para universitarios, sobre todo que se encuentran en temas laborales? Entre las principales novedades está esta modalidad que va a regir para estudiantes entre los 18 y 24 años de edad que estén cursando estudios regulares o en proceso de titulación en instituciones de educación superior universitaria, profesional o técnica, o bien que estén nivelando sus estudios. Los estudiantes deberán adjuntar a sus contratos de trabajo certificados de estudio que deberán actualizarse cada 6 meses. Un tema que generó debate fue la interrupción de la jornada laboral, que solo podrá realizarse una vez por día, considerando el horario académico del estudiante trabajador. Esto tampoco deberá afectar el horario de colación entre el inicio y el término de la jornada laboral y no podrá transcurrir más de 12 horas. Fue un punto crucial del debate. Otro de los aspectos importantes es que quedaron garantizados los beneficios académicos, las remuneraciones, las jornadas laborales y mucho más, que lo pasa a explicar la senadora Adriana Muñoz, quien estuvo también arduamente debatiendo este proyecto de ley en la Comisión de Trabajo. Creemos que hemos avanzado dentro de todas las dudas y dentro de todas los debates que hemos tenido, pero de una buena forma y con una muy buena disposición del señor ministro a escucharnos. Y yo creo que esto no es obstruir de parte de la oposición, no es obstaculizar la tramitación de los proyectos, sino que es que las visiones distintas que tenemos se puedan acoger en las normas que estamos tramitando. Y hasta aquí llegamos con la revisión de las noticias. Les recuerdo que las puede revivir a través de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter, en Senado-Chile, también en nuestro canal de YouTube, TV Senado Chile, donde puede ver las transmisiones de las comisiones, la sala de sesiones, nuestra programación y mucho más. Los invito a que se queden en el canal del Senado porque ya viene la entrevista del periodista Julio Escobar con el vicepresidente del Senado, el senador Alfonso de Urresti. Muy buenas noches.